Ok, estábamos viendo entonces teorema flujo tubular, que es lo que voy a demostrar ahora. Creo que la demostración es importante porque permite entender qué es lo que es cada objeto que aparece en el teorema. Entonces, bueno, esto es lo que escribimos en la clase pasada, ¿cierto? Voy a tener un campo definido sobre un conjunto A, subconjunto de Rn, y un punto P no singular, es decir, x de P no es cero. Tengo una sección transversal, que es una función en una dimensión menor, en A, que, bueno, cumple ciertas propiedades importantes que ¿cómo se llama? Las enunciamos la última clase. Básicamente lo que dice es que la derivada, claro, la derivada de f, que sería una matriz de n por n-1, es decir, las columnas de la derivada de f, que son n-1 vectores, son linealmente independientes con respecto a xp. Entonces se forma una base del espacio. Entonces, la derivada de la sección transversal es, digámoslo así, ortogonal a xp, que no es cero, porque p no es singular. Entonces existe una conjugación h que cumple dos propiedades. Primero, envía la sección transversal, esto es lo que Sotomayor llama gamma, o sea, perdón, sigma, envía sigma inter la vecindad, donde, bueno, la vecindad B es una vecindad del punto P. Entonces tengo un difeomorfismo entre una vecindad B, V, de P, y un cilindro, si se ve aquí. Es una bola, cruz, un intervalo, entonces es como un cilindro. De ahí el nombre teorema del flujo tubular, tal que H manda la sección transversal en el cero. Sí, bueno, voy a explicar eso. Te sale directo de la demostración. Y lo que es más importante, como la segunda patita del teorema, dice que H es una conjugación con un campo constante, que es lo más fácil de resolver. ¿Sí? No hay nada más fácil que resolver que una EDO de esta forma, donde la constante es un vector en este caso. ¿Sí? Entonces este era el esquemita que vimos el otro día, pero ahora va a quedar un poco más claro con la demostración. Entonces voy a hacer la demostración del teorema del flujo tubular, que usa el teorema de la función inversa. Entonces la demostración es la siguiente. Entonces vamos a considerar para U en A' y T en R la función f, estoy siguiendo exactamente Sotomayor, f de t, u, igual a phi de t, f de u. Entonces, ¿qué hace esto? Esta f va de un conjunto, no lo voy a especificar todavía, digámosle B no es muy buena letra. No sé, O, subconjunto de Rn, en Rn. ¿Sí? Ya, y entonces, ¿qué es lo que hace? Este O en realidad, claro, se puede escribir así, digamos, R cruz A', subconjunto de Rn, donde A' es el dominio de la sección transversal. Entonces, ¿qué es lo que hace esto, grosso modo? Grosso modo hace lo siguiente. Yo tomo un T y un U. Aquí está Rn-1. Este es el conjunto A'. Aquí tomo un U. Eso lo mando al mundo de la EDO, que tiene una dimensión más. ¿Sí? Entonces ahí cae el punto P. Ahí está el punto P que viene del 0. Aquí 0. Aquí cae el punto P. Entonces aquí tengo la sección transversal. El dibujito no es exactamente un plano, pero es bueno pensarlo así. Esta sería la sección transversal, que es la imagen de A'. ¿Sí?
Entonces yo cualquier punto U que tengo aquí, lo envío a la sección transversal, este es f de U, este es el vector x de P, que es bueno pensarlo también que es ortogonal a ese plano, y entonces lo que hago es, me paro en ese punto, tomo U aquí, lo envío a la sección transversal, y después dejo evolucionar el sistema en tiempo t. ¿Sí? Entonces este se ve como la condición inicial. Entonces aquí va a haber un flujo aquí, y este va a ser phi de t, f de u, que sería el f mayúscula de t, u. Entonces, en el fondo es hacer partir el sistema un tiempo t, o dejar evolucionar el sistema un tiempo t, partiendo de un f de u en la sección transversal. Punto. Ya, y entonces resulta que este va a ser la inversa de la conjugación. Entonces, notar que f de 0, 0 es igual a phi de 0, f de 0, pero f de 0 es p, entonces me queda phi en 0, p, y por definición, ¿cierto? ¿Qué es lo que es phi? Este es el flujo del campo x mayúscula, y entonces esto es simplemente p, porque es la condición inicial. La segunda coordenada en el flujo me dice cuál es la condición inicial en la de O. ¿Ya? F en 0, 0 vale P, y D de F00 es no singular. En efecto, porque yo voy a calcular la derivada aquí. ¿Sí? Entonces, esta derivada, ¿cierto? F es un vector. F está en Rn. Entonces, cuando yo calculo la derivada de una matriz de n por n. Entonces, si uno mira, voy aquí a escribir la definición del F. Entonces, recordar que F de t, u es phi de t, f de u. Entonces voy a calcular la matriz jacobiana de la f, que va a ser simplemente, entonces de aquí, df de t, u, df de t, u va a ser una matriz, ¿cierto? De n por n, Esa sería la derivada con respecto a U, con respecto a t y a u. Porque pero t U es de... u es de Rn-1, porque está en el dominio de la sección transversal, que es una dimensión menos. Ah, La sección transversal tiene una dimensión menos. O sea, su dominio es n-1 dimensional. Así que la f así definida va de Rn en Rn. ya, ¿Ya? entiendo. Entonces ahora tengo que calcular la jacobiana, tengo que derivar para el lado, así me lo enseñaron a mí, derive para el lado. Entonces, en la primera columna voy a tener la derivada con respecto a la primera coordenada de la f, que es t. Entonces aquí voy a tener phi prima en 0, f en 0. Voy a ponerlo general, ¿eh? T, u, f de u, perdón. Esa sería la primera columna, porque esto es un vector. Y ahí después uso regla de la cadena, entonces después me queda d con respecto a todas sus coordenadas, con respecto a sus n coordenadas aquí. Entonces voy a llamarle dx de phi en t, f de u, por la derivada con respecto a las n-1 coordenadas, porque f tiene n-1 coordenadas, de f en u. Esta derivada en u. Entonces esta es una matriz de n por n. Y esta es una matriz de n por n-1. Entonces esto que está aquí es una matriz de n por n-1. Entonces ahí tengo la matriz cuadrada de n por n aquí abajo. ¿Ok? Y ahora evalúo en 0. Entonces cuando evalúo en 0 aquí, esto me queda 0 f en 0, que es x de p, ¿cierto? Porque f en 0 es p. Y phi prima es x
mayúscula de phi en 0p, porque resuelve la de O. Pero phi en 0p es p. Así que este es x de p. Y aquí, la derivada en 0, 0 de este monstruo que está aquí es 0p, ¿cierto? Y vimos al principio de este curso que la derivada con respecto a la condición inicial, en fondo, ¿sí? de una solución de una EDO resuelve un sistema matricial, una ecuación matricial con condición inicial la identidad. Entonces esta es la identidad. Esta es la identidad de n por n. Y aquí me queda df en 0. Por df en 0. Donde este es el 0 de Rn, menos 1. Y bueno, y entonces esto me queda así. La identidad no le hace nada, ¿cierto? Entonces me queda así. Esta es la matriz de n por n. Pero, por definición de sección transversal, ahí está la gracia. Lo que escribí aquí. Claro, aquí. Entonces, una función f se dice sección transversal en un punto. En este caso lo voy a aplicar en a' igual 0. Si el conjunto generado por las columnas de dfa y xp son linealmente independientes, o una base de Rn. Entonces tengo una matriz de n por n, donde sus columnas son linealmente independientes, entonces es invertible. Y como f es sección transversal, de f en 0, 0, ¿cierto? Se me olvidó aquí evaluarlo en 0, 0, es invertible. Entonces, como es invertible, en una vecindad, ¿cierto? Entonces, luego, existe, ¿de dónde hasta dónde va f? Grosso modo, así hay que verlo, claro, f va hacia el retrato de fase que nosotros queremos estudiar. Entonces, su inversa va desde el retrato de fase que queremos estudiar al mundo plano, digámoslo así. Entonces, existe una vecindad, de nuevo, la f va del plano al no plano. Este es el mundo del flujo X, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, existe una vecindad del punto 0, 0. Digamos, bueno, no le voy a llamar, no le voy a poner nombre. Existe una vecindad, sí, pongámosle nombre. Existe una vecindad U de 0, 0 y una vecindad V de P, tal que f de U en B es invertible por el teorema de la función inversa. Profe, Sí. ¿puede devolverse un poco a la definición? Es que no tiene que estar X y DF como evaluar en el mismo punto, ¿o qué? Perdón, ¿en cuál parte? Eh, o sea, en la última parte puso la matriz X grande evalúan P Sí. y DF evalúan 0, ¿no? Deberían estar como evaluadas en el mismo punto. No, porque esto en realidad viene de ser phi prima en 0, 0. Pero phi prima en 0, 0, o phi prima en realidad en phi prima en 0, f en 0. Ahí Ah, ya. están evaluados en el mismo punto, si tú quieres. Pero Ok, esto, quiero usar que f es sección transversal. Entonces, yo sé, tengo que resolver una EDO, ¿cierto? Este es el campo evaluado en phi en 0, f en 0, pero f en 0 vale p y phi en 0, p es p. Entonces, por eso te queda ese. ya.
Ya, entonces tengo esta función, ahora la puedo invertir. Entonces, en el monito tengo aquí el mundo plano. ¿Cuál es mi mundo plano? Es R, ahí está el 0, R, cruz, voy a hacerlo como el esquema en R3. Claro, aquí este sería Rn-1, este plano de aquí. Entonces aquí estamos en R3. Ese 0 lo manda a P. ¿Ya? Y aquí, en este R3, ¿sí? Tengo, bueno, aquí está el flujo x de P, o sea, perdón, el vector x de P. Y aquí las trayectorias son raras, po. Aquí las trayectorias, el retrato de fase es como bien extraño. Entonces aquí tengo una vecindad aquí, y tengo una vecindad aquí, donde la función f así definida es una biyección, bicontinua, bidiferenciable, ¿sí? Esta sería la f. Ya, pero como esto es una vecindad, yo la voy a acotar un poquito y voy a escribir esta vecindad convenientemente. Lo voy a escribir como un cilindro. Entonces aquí voy a tomar, aquí adentro está el A' que define ¿cómo se llama? La sección transversal, ¿cierto? Y aquí voy a tomar una bolita, cruz, menos epsilon, epsilon, y ahí logro el tubito aquí, ¿cierto? La vecindad U contiene esto, yo lo voy a restringir un poquito, y voy a tomar la imagen de este tubito y lo voy a mandar para allá, que por supuesto contiene al P. Entonces en el dibujo finalmente yo vuelvo a restringir, en vez de el U que me entrega el teorema, yo digo, ¿sabes qué? Quiero ser un poco más específico, voy a achicarme un poquito y voy a considerar un tubito. ¿Sí? Que una vecindad. No tiene por qué, una vecindad no tiene por qué ser siempre una bola. Entonces, restringiendo U, podemos suponer que f de, entonces va a escribir el tubito, menos epsilon, epsilon cruz B0R en su imagen, ¿sí? Llamémosle esto, claro, este es el nuevo U, este va a ser mi nuevo U, este va a ser f de U, y este va a ser B, es invertible. ¿Ok? Entonces definimos H de V en menos epsilon, epsilon cruz B0R, donde ese R es este R, es esta alturita. Este sería R. El radio de la sección transversal del cilindro. ¿Sí? Definimos H así, que es por supuesto invertible, y probemos que H así definida cumple el enunciado del teorema. ¿Ok? Ya. A ver. Veamos. Se supone que es la inversa. Claro. Como la inversa. Definimos H. Creo, sí. H igual F a la menos 1. Restringió a B. Está dado por eso. Gracias. La inversa. Aquí es donde se revuelve todo, y es donde uno le pierde un poco la pista, pero se da cuenta de que podemos darnos cuenta de que cumple las propiedades. Entonces, bueno, veamos. Claro, ¿qué es lo primero que dice el teorema? Es que la H manda la sección transversal en 0. Entonces, aquí está el dibujo. El H es este ahora. ¿Sí?
Entonces aquí va a estar la sección transversal del campo X. Aquí va a estar la sección transversal, que insisto, no tiene por qué ser un plano, pero es bueno verlo así. Esa va a ser la sección transversal. Y aquí está la vecindad, aquí va a estar la vecindad B, que va a ser la imagen de este cilindro que está acá. ¿Sí? Entonces decir que si yo tomo, si, entonces veamos a A, si, claro, H tiene dominio el mundo X, entonces si Q está en V inter omega, inter sigma, perdón, ¿qué es lo que hago? Sí. Entonces, quiero saber cuánto vale H de Q, ¿cierto? Entonces, H de Q pertenece a 0 cruz B0R, es decir, H de Q, si yo lo tomo aquí, en la sección transversal, lo manda a este platito, si solo si H a la menos 1 de un punto acá va a dar a la sección transversal, ¿cierto? Eso es lo que voy a ver. Me conviene ver H a la menos 1. ¿Sí? Déjenme, después me ordeno. Entonces voy a ver primero H a la menos 1 de un punto 0, A. ¿Sí? Donde este gallo está en 0 cruz B0R. ¿Sí? Entonces vuelvo a hacer el dibujo. Aquí tengo el tubo en el mundo aplanado, por decir algo. Este es el 0. ¿Sí? Entonces voy a tomar un tipo aquí. Este es un tipo de la forma 0,A. ¿Sí? Ok, eso, por definición de la H, es F de 0, eh, 0, F de A. No. 0, A. Sí, directo. ¿Cierto? Ya, y ese A es imagen, este A es imagen de... espérenme, estoy mal. ¿Cómo es que se hace esto? Lo voy a ver, claro. Claro, quizás verlo de acá. Porque si Q está en sigma, si Q está en sigma, Q se escribe como F de alguien, de un A', con A' en A', porque está en la sección transversal. Y está en la vecindad, pero aquí ya me restringí todo el rato a la vecindad. Ok. Y entonces quiero probar eso. A ver cómo es. Ya, entonces para demostrar esto, voy a tomar aquí el mundo rectificado. Aquí está F. Aquí está el mundo, aquí está P, aquí está X de P, y este es el mundo del flujo original que yo estoy estudiando, ¿cierto? Ya, y la H es esta, que es F a la menos 1 de F a la menos 1, ¿cierto? H igual F a la menos 1. Por lo tanto, F igual a H a la menos 1. Entonces, si yo tomo un punto aquí, ¿sí? Este es un disco. Si estamos en R3, este es un disco. Y después viene, para acá sigue el tubito, ¿cierto? Pues yo me pararé un punto aquí, ¿cierto? Porque eso es lo que me dice eso es lo que me pide el enunciado del teorema. Me dice, pruebe que H manda la sección transversal en el plato. En el plato, la base del cilindro, del tubo. Ya, tomo uno ahí. ¿Sí? Y defino Q igual H a la menos 1 de 0B. Entonces tengo que demostrar que eso ahora está en la sección transversal aquí.
¿Ya? Entonces, Q igual a h a la menos 1 de 0b, por definición es f de 0b, por eso. Y f de 0b es evaluar el flujo en tiempo 0 en el punto f de b. Pero esto, por ser solución de la EDO, es f de b. Entonces, Q está en sigma. Porque sigma es la sección transversal. Recuerden que sigma es f de a'. Y entonces, bueno, lo hice con h a la menos 1, chuta, lo hice con h a la menos 1, pero se puede reparafrasear en términos de h, porque h invertible. ¿Sí? Ya, entonces ahora vamos a ver qué es conjugación con el campo constante Y. ¿Sí? Entonces recordemos, creo que lo había hecho alguna vez, recordemos que x1 y x2, dos campos cualquiera, son conjugados sí y solo sí, de h de cualquier punto, voy a ponerle x, de x1 en x, es igual a x2 de h de x, donde h es la conjugación, donde h de A1 en A2 es la conjugación. Donde A1 es el dominio de X1 y A2 es el dominio de X2. ¿Sí? Esto es una propiedad súper simple de verificar, porque uno simplemente lo que hace es probar de que usar teorema de existencia de unicidad, en el fondo. Uno dice H de phi1, donde phi1 es el flujo de X1, es solución del problema asociado con flujo X2. Y entonces, por existencia de unicidad, se tiene que son iguales. El logro de la conjugación. ¿Sí? Ya, y entonces ahora usaremos esto con X y el campo constante Y, ¿cierto? El teorema me dice que la conjugación que yo estoy buscando, ¿cierto? Es, aquí tengo el mundo plano, el mundo del tubito, aquí rige Y, y aquí en este otro, para no perderme, disculpen tanta cháchara, pero para no perderme, aquí rige X, y aquí está P, y ahí está 0. Y el H va así. Entonces voy a ver la conjugación con h a la menos 1 otra vez, porque es el que realmente conozco. ¿Sí? Entonces el h a la menos 1 juega el rol aquí. ¿Ya? El x1 va a jugar el rol del y y el x2 va a jugar el rol del x. ¿Ya? Entonces tengo que probar que, claro, bueno, voy a escribir, entonces tengo que probar que d h a la menos 1 de cualquier punto x por por i, en ese mismo punto x es igual a x en el punto h a la menos 1 de x. Ahora, los x en el dominio de y se escriben como t, u, donde u está en el disco y el t se mueve en este eje. ¿Sí? Entonces voy a escribirlo con un tu general aquí. Ok, pero h a la menos 1 es f, por eso estoy haciendo toda esta cháchara. Entonces, por demostrar, ¿cierto? Por demostrar esto. Pero h a la menos 1 es f, ¿cierto? Ya, ¿cómo lo hice esto? Ok, estoy grabando, sí, ya.
Bueno, no, démosle nomás. Este flujo, voy a partir de acá y voy a llegar acá. Voy a partir de acá y voy a llegar acá. Este flujo, voy a partir aquí. Entonces, esto es igual a df en t, u, ¿cierto? Porque recordemos que f igual a h a la menos 1, por el campo constante, que es simplemente E1, donde E1 es el primer vector canónico. ¿Sí? Ok, entonces, esto que está aquí es simplemente la derivada de f con respecto a t, en t, u. ¿Cierto? Porque este es como la derivada direccional, en la dirección E1. Entonces es la derivada parcial con respecto a t. Pero la derivada parcial con respecto a t es, recuerden que f de t, u es phi de t, f de u. Entonces esto me queda simplemente phi' en t, f de u. Pero phi' de t, f de u es x de phi, t, f de u. Porque resuelvo la EDO. Porque resuelvo la EDO. Porque resuelvo la EDO. Y esto es igual a x de f de t, u. Por definición de f mayúscula. ¿Cierto? Pero f de t, u es exactamente h a la menos 1 de t, u. Entonces llegué ahí. Luego conjugan. Luego son conjugados. ¿Ok? Ok, entonces digámoslo así, la conjugación directa, la F, es explícita, en el sentido de que se define a través de los flujos, del flujo de X. Pero el que realmente me sirve, porque me permite ver el sistema, o sea, me permite pasar al sistema plano o tubular, es el H, que es la inversa de la F. Y ahí nos perdemos, ¿cierto? No hay como fórmula explícita. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. No. Ya. Entonces teoría de una función implícita aquí. Ya, y voy a tratar ya aquí voy a pasar algunos enunciados nomás y tratar de cerrar Poincaré-Bendixson, que es el teorema importante, pero no alcanzaré a demostrar nada, ¿sí? Lo que sí me interesaba ver en esta demostración es la construcción, porque es determinante en todo lo que viene después. ¿Sí? Entonces, digámoslo así, hacia el teorema del Poincaré-Bendixson, que es un teorema en el plano. Ya, entonces, claro, estudio de órbitas en el plano. Digamos R2. Claro, antes de eso, a ver, claro, tengo que decir algo aquí. Sí, antes de esto, tengo que hacer una mención especial a la transformación de Poincaré. Entonces, una de las consecuencias importantes del teorema del flujo tubular es la definición, ¿cómo podemos decirlo? Es la posibilidad de definir la transformación de Poincaré. O Poincaré, pero no voy a hablarlo así, voy a decir Poincaré no. Ya, entonces aquí voy a decir, ojo, todo esto está en ver Sotomayor en detalle, es realmente críptico, ¿eh? A mí me costó mucho leerlo, pero
Está todo ahí. Entonces, ver capítulo 6 o corolario 9, que es justo el que viene después del teoría del flujo tubular, del capítulo 6.4 y también el capítulo 6.6 de Sotomayor. Ya, entonces voy a explicar. Puro esto realmente con las manos. Entonces, imagínense que, claro, entonces consideremos una órbita cerrada de un cierto flujo, de un campo X, ¿ok? Entonces voy a tener aquí, en cualquier dimensión, ¿eh? Entonces tengo esta curva gamma, una órbita cerrada gamma, ¿sí? Se gira en algún sentido, porque estamos en cualquier dimensión. Y yo me paro en un punto P, aquí. Punto P. Y voy a considerar la sección transversal asociada a ese punto. Porque como esta es una órbita cerrada no trivial, entonces el campo X en P aquí no es nulo. Entonces P no es un punto singular. Entonces siempre puedo encontrar sigma, que es la sección transversal. Ya, entonces, como por lo que vimos al principio del curso, hay continuidad con respecto a las condiciones iniciales de las soluciones de la EDO. Entonces, si yo me paro un puntito aquí Q, cerquita de P, la órbita de Q no debe ser muy diferente de la de gamma, porque tienen que permanecer, o sea, mientras más cerca Q está de P, más cerca la órbita de Q de la órbita gamma, ¿cierto? Entonces aquí, imagínense que está muy cerquita, entonces esto se debería parecer, no se tocan, porque partimos de un punto distinto, y si se tocan, entonces por unicidad Q es igual a P, ¿cierto? No se tocan, no se tocan, y mientras más cerca, claro, si tomo Q cerca, pero no tanto, quizás esta trayectoria sea lejos, pero mientras más cerca lo tome, más parecida, entonces voy por aquí. Entonces va a llegar un momento en que pum, va a volver a tocar sigma, la sección transversal. Va a tocarlo de nuevo, por primera vez. ¿Sí? Entonces aquí lo único que estoy usando es continuidad con respecto a los datos en la EDO. ¿Sí? Entonces, es posible encontrar una vecindad del punto P, aquí, intersectado con la sección transversal. Entonces aquí voy a tener un conjunto aquí. Entonces voy a tener un conjunto, una vecindad V del punto intersigma, que es lo que voy a llamar sigma 0, tal que la aplicación que a cada punto Q en esta vecindad me entrega el primer punto que vuelve a intersectar a sigma, ¿sí? El primero, ¿no? Porque esta cosa puede seguir dando vueltas y hay un segundo, un tercero. Voy a tomar el primero. El primero es lo que voy a llamar la transformación de Poincaré, ¿sí? Entonces existe una vecindad, una vecindad inducida en sigma, ¿no? Porque esta vecindad sigma 0 es una vecindad en el espacio ambiente, ¿cierto? Rn, intersigma. Entonces existe una vecindad, voy a ponerla así. Sigma 0 igual sigma inter V con, entonces ya, bueno, esto deja de ser vecindad, ¿no? Existe, voy a escribirlo bien, entonces, existe una vecindad V, su conjunto de Rn, de P, tal y una función que en Sotomayor le llaman pi, no me gusta mucho el nombre, pero no importa, pi, definida de V intersigma, y esto es lo que llama sigma 0. En su recorrido, que sería pi de sigma 0, esto le llamo sigma 1, ¿sí?
tal que pi es un difeomorfismo y claro, y este es donde pi, donde tal que pi, tengo que decir algo más, tal que sigma 1 es su conjunto de sigma, o sea, vuelvo acá, ¿sí? Vuelvo acá, pi es un difeomorfismo cuya regularidad depende de la regularidad del flujo del campo X original y que cumple que pi de q, para cualquier q que cumple, para todo q en sigma 0, cumple que pi de q es igual al ínfimo, perdón, claro, pi de q es igual a phi de un t sub q, q, donde t sub q es el primer tiempo, es el ínfimo de los t mayores que 0, tales que phi de t, q está en sigma. Créanme que la demostración de que este mapa existe, difeomorfismo, es bastante intrincada, pero esto es realmente lo que hace. No la estoy construyendo aquí, se me va en collera, debo reconocer. Pero esto es lo que hace. Pi de q es phi, o sea, el flujo, partiendo en q, evaluado en el primer punto donde toca de nuevo a la sección transversal. Eso es lo que hace ese mapa, y esta es la transformación de Poincaré. Esta es la transformación de Poincaré. ¿Okay? Ya, y este es el ingrediente secreto, es lo que viene después, que es lo que voy a... Secreto en el sentido de que se usa un montón en las demostraciones que vienen, ¿sí? Entonces ahora paso a órbitas cerradas en el plano. R2. Ok, entonces, definiciones. Definiciones. Hay muchas definiciones que son, que no son necesariamente, no están inscritas, a ver, no están circunscritas al plano, a R2, pero lo voy a dejar definir todo en el plano. ¿Ya? Porque el teorema importante sucede en el plano. Entonces, sea gamma, podemos considerar siempre sea X un campo, ¿cierto? Un campo suave. Ya, y que es lo que define toda la órbita, ¿cierto? Entonces, y sea gamma una órbita cerrada. Entonces, definición, primera definición. Entonces, gamma es un atractor. Claro, esto es general, ¿eh? Pero dejémonos en R2, ¿no? Esto es general, pero voy a quedarme en R2. Entonces, gamma es un atractor periódico, según Sotomayor, si existe una vecindad B de gamma, tal que el límite cuando t tiende a infinito, a más infinito, de d de phi de t, q, gamma es 0.
para todo Q en esa vecindad. Mono, el mono es el que me salva. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tengo una curva gamma aquí, tengo una vecindad de esa curva, que en este caso sería, si estamos en R2, sería como una bandita, ¿cierto? Este sería B. Entonces dice, para cualquier punto Q en esta vecindad, la órbita que parte de Q tiende a gamma. No se tocan, pero tiende. Entonces, la distancia, esta es la distancia. Esta es la función distancia. Distancia entre conjuntos. Bueno, punto conjunto, en este caso. Eso es un atractor. Entonces, el nombre no puede hacerle más mérito. ¿Sí? Y segunda definición, ciclo límite. Entonces, gamma es un ciclo límite. Es un ciclo límite si existe una vecindad. B de gamma tal que gamma es la única órbita periódica, perdón, órbita cerrada, claro, periódica por lo tanto, que intersecta a gamma. Perdón, a D. Buena pregunta sería decir cuál es la diferencia entre estos dos. O sea, lo que estoy diciendo aquí, tengo una órbita aquí gamma, en este caso sería una órbita gamma. Dice que hay una vecindad aquí, donde la única órbita cerrada en esta vecindad es gamma. O sea, quizá aquí hay una órbita cerrada, quizá aquí hay otra órbita cerrada, pero en esta vecindad B no hay ni una otra. ¿Sí? Claro. Puede pasar... Profe, Sí. o sea, se supone que en esa vecindad hay hartas órbitas, entonces ¿cómo va a ser una única órbita cerrada? No, porque puede pasar esto, po. Tú tenías esa es la órbita cerrada y puede pasar esto. Infinito, para adentro. Y esa no es... Ah, Sí. Eso sí puede pasar. Y de hecho, eso es lo que en el fondo establece Poincaré-Bendixson. Ya, entonces, me voy a pasar 10 minutos, pero con esto cierro. Entonces, propiedad, tipo de ciclos límite. Ciclos límites en el plano. Ya, entonces, bueno, sea gamma un ciclo límite. Sea gamma un ciclo límite. Que este que está aquí, ¿cierto? Un ciclo límite. Entonces, solo puede pasar una de las alternativas siguientes. Entonces, lo primero es que gamma es estable. ¿Qué significa eso? Significa que el límite, cuando t tiende a infinito, de la distancia entre phi de t, q y gamma es 0 para todo q en la vecindad. Como un ciclo límite, entonces hay una vecindad, ¿cierto? Donde no hay otra órbita cerrada. ¿Sí? Entonces, ese conjunto estable, esa órbita cerrada estable, sí, partiendo de cualquier Q en esa vecindad, la cosa converge, que es justamente el monito que acabo de hacer. ¿Sí? Entonces puede ser estable, puede ser inestable,
si el límite, pero ahora cuando t tiende a menos infinito, de la distancia entre phi de t, q y gamma es 0 para todo q en b. Eso quiere decir que en el fondo me acerco, claro, me acerco a gamma, al ciclo límite, pero tendiendo a menos infinito. O sea, como que en el inicio estoy cerca, pero después me alejo. Que sería una cosa, claro, si tengo aquí el ciclo límite, es como que, claro, me voy acercando, pero yendo con el tiempo para atrás. No sé si me acerco, pero con el tiempo reverso. Es decir, con el flujo menos x, grosso modo. Y la tercera alternativa es que es semiestable. Claro, si el límite cuando t tiende a infinito de d phi t, q gamma es 0, si q está en v inter el exterior de gamma, por eso es súper importante estar en el plano, voy a explicar esto, y el límite cuando t tiende a menos infinito de la distancia entre phi de t, q, o sea, el flujo que parte en q, y gamma es 0 si q pertenece a v inter int de gamma, donde por el teorema de la curva cerrada de Jordan, voy a hacer un mono, disculpen. Esta es la curva gamma, este es el ext de gamma y este es el int de gamma, ¿cierto? La curva cerrada de Jordan dice, el plano se divide en dos componentes conexas, ¿cierto? Una al exterior y otra al interior de la curva. Entonces, cuando parto, aquí está la vecindad B, ¿cierto? Por aquí está la vecindad B. Entonces, si yo parto por fuera, es estable, o sea, las órbitas se acercan. Y cuando parto por dentro, es inestable, en el sentido de que tengo que ir a menos infinito para acercarme. Entonces, solamente esas dos cosas pueden pasar, y aquí es donde se usa fuertemente ¿cómo se llama? La transformación de Poincaré. ¿Ya? Ya, entonces déjenme concluir con Poincaré-Bendixson, que también es un estudio, claro, entonces, también un estudio en el plano. Entonces, teorema de Poincaré-Bendixson. Necesito algunas definiciones. Entonces, definición alfa y omega límite. Entonces, un punto X a ver, voy a escribirlo así. Sea P en A, ¿cierto? Siempre tengo el flujo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tengo el flujo X de A en Rn. ¿Sí? Entonces, se define el alfa límite, el conjunto de todos los X sí, el conjunto de todos los X en A, tal es que existe una sucesión Tn tendiendo a menos infinito, tal que phi de Tn, P converge a X cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces este es el alfa límite, esto se lee alfa límite de P. ¿Ya? Entonces son todos los puntos a los que yo converjo, salvo subsucesión, hacia menos infinito. Entonces son como los puntos que caracterizan las trayectorias inestables.
en el sentido de la definición anterior de esta. ¿Cierto? Ya, y el W límite, o omega límite en realidad, el omega límite son todos los X en A, o quizá, voy a ponerlo aquí como X en Rn, ¿ah? Porque puede estar en la clausura del conjunto. Si existe una sucesión, pero que tiende a más infinito, tal que el flujo partiendo de P tiende a ese X. Este es el omega límite. ¿Ya? Y el omega límite, voy a focalizarme en el omega límite. Entonces, el omega límite corresponde a todos los omega p límites para P en A. Ok. Ya, entonces algunas proposiciones. Proposición. Para cada P, doble omega P se escribe como la intersección de tau positivo del flujo phi t, P, tal que t es mayor o igual que tau, la cerradura. ¿Ya? Aquí, fíjense, es como que en el fondo yo digo, ya, parto con tau, cuando tau vale 0, tengo el flujo. ¿Cierto? Phi de t, P. Eso lo intersecto ahora con el mismo, pero partiendo de tau. Entonces tengo esa intersección. Entonces eso ya lo borro. Después lo intersecto con otro tau superior o más grande. Entonces intersecto con esto. Después hago lo mismo, pero con un tau más grande. Esa es la intersección que está ahí. Entonces lo que estoy viendo en el fondo son todos los puntos de acumulación cuando t tiende a infinito. Entonces coinciden. Esta es una demostración con las manos nomás, pero eso es lo que pasa. Y por lo tanto, todo omega límite de P es un conjunto cerrado, por ser la intersección de cerrado, e invariante con respecto al flujo. Entonces, para cada P se tiene eso, esa igualdad se tiene esto, y por lo tanto, omega P es cerrado e invariante con respecto al flujo, ¿cierto? El flujo phi. O sea, el conjunto queda, si yo aplico phi al conjunto, entonces me queda igual. Ok, esto en toda la dimensión, pero no estamos focalizando en R2. Segunda proposición. eh, claro, entonces, a ver. Sea gamma una órbita ¿sí? Con cerradura compacta. ¿Sí? No tiene por qué ser cerrado, ¿sí? Entonces voy a tomar un punto P en esa órbita y claro, entonces puede ser, claro, tengo una órbita rara aquí, puede ser cerrado o no. O sea, si la órbita es cerrada, entonces eso está bien, pero puede ser una órbita que se enrosque un montón. ¿Cierto? Lo importante es que no se vaya a infinito.
Entonces yo tomo un punto P en esa órbita y calculo su omega límite. Entonces, cerradura compacta, sea P en gamma y sea P en gamma. Entonces, el omega límite es un conjunto no vacío, cerrado, compacto y conexo. Ya, y entonces ahora, para concluir, enuncio el teorema Poincaré-Bendixson, que en el fondo caracteriza o determina cuándo una órbita es periódica. Entonces, teorema Poincaré-Bendixson dice lo siguiente, dice en R2. Creo que esto también es en Rn, pero voy a suponer que está todo en R2. Entonces, en R2, sea omega, un conjunto omega límite, ¿sí? Es un omega límite, ¿eh? Es un omega límite significa que es como todos los límites cuando t tiende a infinito de todas las condiciones iniciales, ¿sí? Ese es el omega, conjunto omega límite. No vacío y compacto. Entonces, sí, esto yo lo saqué de otro libro, ¿eh? Lo saqué del libro de Ciccone, pero porque el enunciado, bueno, realmente el enunciado de Poincaré-Bendixson que también aparece en el libro de Sotomayor, pero me pareció mucho más gráfico, mucho más fácil de visualizar. Entonces, si omega no tiene un punto singular, o no contiene un punto singular, entonces omega es una órbita periódica. Claro, entonces lo que sucede es que si ya tengo una órbita que es compacta, en R2, tengo una órbita que es compacta, no sé lo que es, ¿cierto? La defino a través de una solución de una EDO, que generalmente es un objeto que no es explícito, y miro su omega límite, bueno, esto yo sé que es un omega límite compacto, ¿sí? Bueno, este omega en el fondo no tiene por qué ser una órbita, no tiene por qué ser realmente una órbita, es un objeto más complejo porque es un omega límite, ¿sí? Es el límite de todas las trayectorias en un conjunto compacto, ¿sí? Entonces, si aquí yo sé que en este conjunto no hay ningún punto singular, es decir, no hay un estado estacionario, entonces esta cosa no es tan compleja, en realidad es simplemente una órbita cerrada. ¿Sí? Entonces, como que caracteriza los omega límite y en el fondo determina, en el fondo lo que dice esto es que si uno lo mira claro, si uno lo mira en términos de, claro, no sé si, claro, puede ser cualquier cosa en realidad, puede ser estable, semiestable, da lo mismo, pero es una cosa que no se enrosca infinitamente, digamos. Y bueno, eso, hay alguna aplicación y supongo que la tarea que nos queda, y tenemos que conversar sobre eso, va a ser un poco completar las demostraciones del teorema y ver la aplicación un poco. Entonces la tarea va a ser más leer que otra cosa. ¿Sí? Quizás todos estos pasos intermedios completarlo guiado. ¿Sí? Eso, preguntas. Sí, profe, yo tengo preguntas. Mm. Si podría
describir un poco los omega P y esto omega que no lo entendí bien. Sí, es buena pregunta. Claro, tú tomas un punto P en el plano, ¿sí? Y echas ahí a correr el sistema. Echas ahí a correr el sistema, ¿sí? Entonces el sistema se mueve, qué sé yo, este es el phi de T, P. ¿Sí? Ya, entonces, tú tomas todas las sucesiones de tiempo Tn que tienden a infinito, cualquiera, no sé, los pares, los impares, los cuadrados perfectos, etcétera, etcétera, y recopilas todos los límites. ¿Sí? Toma la sucesión que tú quieras, ese phi de T1P, ese phi de T2P, etcétera. Todos esos límites los juntáis en una bolsa y eso tú le llamas omega P. Esos son los omega límites. ¿Ya? Ahora, un omega límite, no un omega P límite, son todos esos límites, además moviendo los P. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene un atractor, es como para identificar los ciclos, como los ciclos estables o los atractores. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tú tomas un punto, imagínate que gamma es una órbita estable, perdón, gamma es una órbita cerrada. Toma cualquier P en la órbita y calcúlale su omega P límite. ¿Quién sería? ¿La órbita? La órbita misma, ¿cierto? Eso es como trivialmente. Ahora, cuando quiero estudiar un omega límite, yo voy a tomarlo en cualquier parte, por ejemplo ahí, y voy a ver cuáles son los límites cuando t tiende a infinito de esto. ¿Sí? Entonces, en el fondo, yo quiero ver si es que sucede este fenómeno de como enroscamiento en torno a gamma. ¿Sí? Entonces, cuando sucede eso, cuando sucede una cosa así, en este caso, si tú tomas un P aquí, el omega límite debiese ser como un puro punto. ¿Cierto? ¿Estás de acuerdo, no? Claro. Sería un puro punto. Y ese punto debiese ser un estado estacionario. Porque, digamos, llegando a ese punto es como claro, un punto singular. Debe ser un punto singular, porque aquí ya no se mueve nada el sistema. ¿Sí? Entonces el teorema de Poincaré-Bendixson dice, mira, si tú tienes un omega límite, que es una cosa gigante, ¿cierto? Es el límite de todas las trayectorias, con todas las subsucesiones que se te pueden ocurrir, ¿cierto? Si no me topo con un punto así extraño, singular, significa que ese omega límite en realidad era una trayectoria, era una trayectoria periódica, una órbita periódica. ¿Sí? Y entonces todos los omega límites que están aquí son el mismo conjunto, y los que están acá, bueno, va a depender de cómo se comporte en relación a los tipos de ciclos límite en el plano. ¿Sí? Pero te dice básicamente que este objeto extraño, el omega límite, en el fondo es simplemente una órbita cerrada y alrededor pasan cosas que serían básicamente, se enrosca alrededor de él para t tiende a infinito, o se enrosca alrededor de él cuando t tiende a menos infinito. ¿Sí? Ah, Entonces, ya. ¿se entiende? No hay como un vórtice, un punto donde la cosa se enrosca, sino que se enrosca alrededor de un ciclo límite. Ya. Y al parecer, lo que alcancé a investigar un poco era de que, claro, en R3 pasan cosas muy raras. Pueden pasar, esto no sucede, por eso en R2. Básicamente en R2 sucede por esta. Es bien rígido R2, porque una curva cerrada divide el plano en dos regiones bien estructuradas. Pero en R3 aparece, por ejemplo, el atractor de Lorentz, que es el dibujito típico, el que está en la página del curso, que es una órbita caótica, fractal.
Y está definido a través de una IDO bien simple. A mí me sorprendió un montón cuando lo vi. Una IDO no lineal, por supuesto, pero es algebraica, o sea, hay unos polinomios y se define, no lo alcancé a preparar, la verdad. Quedamos un poco corto de tiempo, a mí me interesaba un montón ir para ese lado, pero parece que eso ya son palabras mayores. No sé si eso contesta un poco tu pregunta. Sí, ¿Sí? Ok, ¿más preguntas?